Hoy vamos a ver otro parte de otro evangelio de Mateo, y en el otro video vimos Mateo 16, era el de los fariseos piden una señal, era el capítulo 16, y yo dije el 6, o sea que hay una pequeña equivocación de capítulo. Es el capítulo 16 los fariseos piden una señal, ¿sí? Entonces es capítulo 16, no es 6, ¿sí? Bueno, entonces aquí seguimos con el capítulo 16, en el versículo 5 al 12. Entonces vamos a ver del Evangelio del Mateo, versículo 16, capítulo del 5 al 12, la levadura de los saduceos y de los fariseos. Bien, los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres, ¿y cuántos cestos llenaron con los que sobró? Yo no me refería al pan cuando les dije: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos, no para las cosas de la levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. O sea, eso es precisamente palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver aquí lo que vemos con eso de lo que les dice los discípulos, que les dice Jesús que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y qué dicen aquí vamos a ver qué piensan o qué comentan los discípulos? Dice que los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí Jesús les previene, o sea, cuídense de lo que, o sea, ¿qué le está dando a entender? Que se cuiden de las doctrinas, de los pensamientos, de las acciones, de lo que dicen los fariseos y los saduceos. O sea, que no los envuelvan. Como eran muy listos, o sea, estudiaban mucho, eran eruditos en la religión de los judíos, pues. Entonces sabían mucho. Entonces, como muchos, pues los podrían engañar, los podrían engatusar. O sea, entonces por eso dice: tengan mucho cuidado. Pero ellos entendieron cosas que no, dice. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Entonces ellos se preocupaban más por las cosas del mundo. O sea, los problemas, las preocupaciones los envolvían y no les dejaban entender lo que el Señor les decía. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. Nos dice, ahorita que estamos viendo este evangelio, no lo entendemos, no lo comprendemos, porque pensamos así, pensamos como lo cotidiano del mundo, ¿sí? Entonces,
pues no hay que preocuparnos por las cosas de este mundo. Claro que vivimos de las cosas de este mundo, de las necesarias, pero no poner la atención toda en las cosas de este mundo. Por eso les dice Jesús: ¿por qué se preocupan hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? Por eso se preocupan, porque no tienen pan. Es que aún no comprenden, no se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron. Hace algunos días había hecho el milagro de los panes. Entonces, ellos lo habían vivido, pero no lo entendían, no lo comprendían, ¿sí? No lo entendían. Entonces, Él les aclara: yo me refería al pan cuando les dije, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no hayan comprendido? O sea, aquí el Señor les tiene paciencia, porque no entienden. Y les tiene tanta paciencia que nos tiene paciencia también a nosotros. Vamos a ver por qué. Dice aquí pues el Evangelio. El Evangelio ha conservado muy pocas cosas de lo que conversaban entre sí Jesús y sus apóstoles durante esos largos meses de vida en común. O sea que, pues, durante el tiempo que estuvieron con Jesús, los apóstoles, que fueron 3 años, pues pasaban estas situaciones así que no se entendían, no se comprendían. ¿Por qué? Porque a veces no se atrevían a preguntarle.